Bueno, vamos a realizar este ejercicio cuyo primer apartado dice lo siguiente. Una viga rígida, considerada como un objeto unidimensional, debe ser transportada horizontalmente a ras de suelo a través de un pasillo que gira en ángulo recto. La anchura del pasillo antes de la esquina es A y tras el giro pasa a tener una anchura B. Determinar la longitud máxima que puede tener la viga para que sea posible trasladarla sin levantarla del suelo y superar la esquina formada por los dos tramos perpendiculares del pasillo. Bueno, vamos a centrarnos en este primer apartado. La cuestión es la siguiente. Nosotros tenemos dos pasillos. El primer pasillo tiene longitud A, ¿vale? Imaginemos que esta longitud desde aquí hasta aquí es A y esta longitud es B. Y nosotros tenemos por aquí una viga, ¿vale? Y esa viga, bueno, pues nosotros la desplazamos, pum, 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 y lo que nosotros queremos es que la viga pueda atravesar el pasillo, ¿vale? Pueda superar esta esquina. A este punto de aquí le vamos a dar nombre, O. Entonces yo tengo una viga, la voy desplazando, pum, pum, y yo lo que quiero es que esa viga atraviese o doble la esquina. De hecho, lo que quiero es la mayor longitud que tiene que tener esa viga para que pueda eh, superar la esquina, ¿vale? Para que pueda, digamos, hacer esta curva de aquí. Y esto es muy importante entenderlo. Como lo que yo quiero es la viga de mayor longitud posible para que pueda atravesar esta esquina, ¿vale? Para que pueda atravesar esta curva, es importante observar, es importante darse cuenta de que la trayectoria más favorable para atravesar la esquina, ¿vale? La trayectoria más favorable para atravesar o para pasar o para hacer esta curva, la trayectoria más favorable es aquella en la que la viga se encuentra en esta recta, ¿vale? Se va desplazando por aquí, pum, 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 hasta que la viga adopta esta posición y a partir de ahí la viga, este punto B o este punto A se va desplazando hacia la derecha y este punto B se va desplazando hacia arriba, ¿vale? Es decir, esta viga en su desplazamiento, bueno, pues el punto A se desplaza un poquito hacia la derecha y el punto B hacia arriba. No olvidemos que la viga es rígida. Después, este sería el nuevo punto A y este el nuevo punto B. La viga rígida, pues se va desplazando así, así y así, ¿vale? Y finalmente, la viga ocuparía una posición, digamos, vertical, ¿vale? Es decir, la viga finalmente adoptaría una posición vertical. Este sería el punto A de la viga y este sería el punto B. Se entiende que esta longitud, que la longitud de la viga es la misma que esta de aquí, ¿vale? ¿Por qué es esta la posición más favorable a la hora de atravesar la esquina? Pues por la sencilla razón de que es la más alejada del punto O, ¿vale? Del vértice de la esquina. Es la más alejada y por tanto este es el desplazamiento más favorable a la hora de atravesar la esquina. Claro, ¿qué tiene que ocurrir para que nuestra viga, siguiendo este desplazamiento, pueda atravesar la esquina? Pues es evidente lo que tiene que ocurrir. En este desplazamiento que hemos escrito, por cierto, una cosa muy importante, podemos entender, y a partir de ahora así lo vamos a hacer, que la curva, o sea, que nuestra viga empieza la curva en esta posición, en la posición 1. ¿eh? La posición 1 es aquella en la que el extremo B está aquí. En esta posición. Perdón, esto es 1. Esta sería la posición 1. Ahí es donde empieza, digamos, nuestra viga, es donde empieza la curva. ¿Y dónde acaba la curva? Porque claro, hasta esta posición 1, toda viga, sea de la longitud que sea, puede llegar, ¿vale?
¿Y dónde acaba nuestra viga la curva? Pues la acaba en la posición 2, esta de aquí. Es decir, cuando la viga ya ha tomado la vertical, porque una vez que la viga ha tomado la vertical, pues ya se puede desplazar hacia arriba y ya habrá atravesado, estará en condiciones de atravesar la curva, ¿vale? Por tanto, realmente podemos pensar que la viga hace la curva, inicia la curva en la posición 1 y la termina en la posición 2. Insisto, porque antes de la posición 1 toda viga va a llegar a la posición 1 y a partir de la posición 2, pues la viga va a superar claramente la esquina, ¿vale? Entonces, eso es importante. Otra cosa que es muy importante, bueno, otra cosa muy importante es entender que um, ¿qué tiene que ocurrir para que nuestra viga pueda atravesar la curva? ¿Vale? Pueda, digamos, doblar la esquina. Lo que tiene que ocurrir es que en esta trayectoria, en esta curva, ¿vale? La viga no puede tocar, no puede tocar el punto O. No puede tocar esta esquina. ¿Por qué? Porque en el momento en el que la viga toque esta esquina, ahí ya se queda atorada, se queda enganchada la viga, ya no puede avanzar la viga, ¿vale? Por tanto, lo que tiene que ocurrir para que pueda atravesar esta curva, para que pueda doblar esta esquina, es que la viga no puede tocar este punto O. Mientras no toque este punto O, la viga va a poder seguir avanzando. Pero en el momento que toque este punto O, la viga, obviamente, ya como es rígida, se queda atorada y no puede continuar su movimiento. ¿Vale? Estas son observaciones importantes. Otra observación importante. Observemos lo siguiente. Hemos dicho que podemos considerar que nuestro desplazamiento, nuestro movimiento, es decir, eh, la curva, la curva que describe nuestra viga, empieza en la posición 1 y acaba en la posición 2. Obsérvese que en la posición 1 el ángulo que forma la viga con la horizontal es de 0 grados. Si avanza un poquito, el ángulo que formará es un poquito mayor. Si avanza un poquito, el ángulo que formará es mayor. Mayor, 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 hasta que forme un ángulo de pi medios radianes. ¿Vale? De pi medios radianes. Es decir, ¿con esto qué quiero decir? Quiero decir que nuestra viga, entre la posición 1 y la posición 2, toma con la horizontal todos los ángulos comprendidos entre 0 grados y pi medios radianes, o 0 radianes y pi medios radianes, da igual. Y además abierto, ¿por qué? Porque el ángulo, bueno, a ver, este 0 sí puede ser cerrado, ¿vale? A ver, y el pi medio también puede ser cerrado, ¿vale? Porque en la posición 1, de hecho, el ángulo vale 0 y en la posición 2, digamos que el ángulo que forma con la horizontal es pi medio, ¿vale? Es decir, que toma todos los ángulos con la horizontal comprendido entre 0 radianes o grados y pi medios radianes. Y esto es un detalle que también va a ser importante. Entonces, resumiendo, la posición más favorable, o mejor dicho, el desplazamiento más favorable para atravesar la esquina es aquel que hemos descrito aquí, ¿vale? Y nuestra viga podrá atravesar la esquina siempre y cuando no toque el punto O, porque si toca el punto O, la viga se queda atorada, ¿vale? Y además, en su desplazamiento desde la posición 1 hasta la posición 2, que es lo que nosotros podemos considerar el recorrido de la curva, ¿vale? Aquí empieza la curva y aquí acaba, nuestra viga toma todos los ángulos comprendidos entre 0 grados y pi medios radianes, ¿vale? Entonces, dicho lo cual, y es muy importante haber entendido todo esto, vamos a ver. Imaginemos lo siguiente. De hecho, a ver, esto lo vamos a copiar aquí, ¿vale? Porque después, o bueno, venga, vamos a continuar aquí. Vamos a ver. Vamos a suponer, vamos a considerar ahora
y después lo entenderemos mejor, este punto lo hemos llamado O, a esta recta la voy a llamar X y a esta recta la voy a llamar Y. Vamos a considerar todas las rectas posibles, perdón, todos los segmentos cuyos extremos están en la recta X y en la recta Y que pasan por el punto O. ¿Vale? Todos los segmentos posibles. Todos. ¿Vale? No voy a dibujar más, pero yo creo que se entiende, ¿vale? Se entiende la historia. Claro, de todas esas rectas que tendrán de todos esos segmentos, cada segmento tendrá su propia longitud, obviamente va a haber un segmento que va a tener longitud mínima. Yo no sé cuál es el segmento, pero imaginemos que ese segmento es este de aquí. Va a haber un segmento de longitud mínima, cuyos extremos se encuentran situados en esta recta y en esta recta y pasan por O. ¿Vale? Un segmento de longitud mínima. Voy a suponer que ese segmento es D. Vale. Entonces, volviendo a nuestro problema. A ver, ¿qué ocurre si la longitud de nuestra viga, ¿vale? Entonces, venga, vamos a intentar formalizarlo un poquito. Sea L la longitud de nuestra viga. La longitud de nuestra viga. Vamos a ver. Supongamos que L es más pequeño que D. ¿Vale? Es decir, que la longitud de nuestra viga es más pequeña que la longitud de este segmento mínimo. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Bueno, pues ocurre lo siguiente. En ese caso, si la longitud, a ver, si L es menor que D, si la longitud de nuestra viga es menor que esta longitud, yo creo que es evidente que nuestra viga puede atravesar la curva. ¿Vale? Yo creo que es evidente. ¿Vale? De todas formas, vamos a intentar demostrarlo de una forma un poquito rigurosa. Vale. Veamos que entonces la viga puede atravesar, puede superar la curva. ¿Vale? O puede superar la esquina. Y lo vamos a hacer por reducción al absurdo. Supongamos que la viga no puede superar la curva. Yo voy a llamarlo curva, me gusta más llamarlo curva, ¿vale? Supongamos que no puede superar la curva. ¿Qué tenía que ocurrir para que no pudiera superar la curva? Pues lo que tenía que ocurrir es que nuestra viga, en su desplazamiento desde la posición 1 hasta la posición 2, tocase el vértice O. ¿Vale? Es la única posibilidad de que nuestra viga no atraviese la esquina, no atraviese la curva. Entonces, si nuestra viga no puede superar la curva, esto implica que la viga, en su desplazamiento, en ese desplazamiento que hemos descrito, que la viga toca el punto O. Este punto. Tenemos, por tanto, que la viga tiene un extremo en el eje X, otro extremo en el eje Y, y pasa por el punto O. Es decir, que esa viga es una de esas rectas que se apoyan en esta recta y pasan por O. ¿Vale? Pero D es el mínimo, es la longitud mínima de esos segmentos. Por tanto, la longitud de nuestra viga tiene que ser mayor o igual que la longitud de ese segmento mínimo D. Y esto es contradictorio, porque estamos suponiendo que L es menor que D. Por tanto, de aquí concluimos que
efectivamente la viga atraviesa, digamos, la curva o pasa la curva, ¿vale? Eso si L es menor que D. ¿Qué ocurre si la longitud de nuestra viga es igual a D? Yo creo que también queda claro, ¿vale? Si la longitud de nuestra viga es igual a D, yo creo que también queda claro que no va a poder atravesar la curva, ¿vale? Es decir, a ver, supongamos que L es igual a D, ¿vale? Eh, a ver, si L es igual a D, yo voy a demostrar que la viga no puede atravesar la esquina, ¿vale? Para ello voy a suponer lo contrario. Lo vamos a hacer por reducción al absurdo. Supongamos que la viga puede atravesar la curva o puede superar la curva, ¿vale? Si la viga puede superar la curva, no olvidemos, ¿vale? No olvidemos que si puede superar la curva, no olvidemos que, claro, si puede superar la curva es porque puede pasar de la posición 1 a la posición 2 sin tocar O. Y por tanto, como observamos anteriormente, puede tomar todos los ángulos comprendidos entre 0 y pi medios radianes. O sea, todos los ángulos con la horizontal. En particular, va a tomar todos los ángulos comprendidos, o sea, en particular va a tomar este ángulo que yo voy a llamar alfa sub 0, que esta recta mínima de longitud mínima forma con la horizontal. Es decir, que nuestra viga habrá un momento en el que va a ser paralela a, a esta recta, ¿vale? De igual longitud y sin tocar el punto O, ¿vale? Es decir, que nuestra recta va a tener la misma longitud que este segmento mínimo, va a ser paralela a este segmento mínimo, pero no va a tocar O. Es decir, que nuestra viga tiene que estar por aquí. Pero esto es imposible, ¿vale? ¿Por qué? Porque nos pasaríamos de los límites de los pasillos, ¿vale? Para que sea paralela, ¿vale? Para que sea paralela, bueno, si yo, la única forma de que sea paralela es que sobre este segmento D yo trace una perpendicular y sobre este segmento D yo trace una, claro, para que sea perpendicular sin tocar O, ¿vale? Y sobre este punto, sobre este vértice, yo trazo una perpendicular, pero entonces ya me estoy saliendo de los cauces de los pasillos, ¿vale? Y eso es imposible, eso es absurdo, eso es ridículo, ¿vale? No es posible, simplemente, ¿vale? Entonces llegaríamos claramente a una contradicción, entonces los extremos de la viga, los extremos de la viga superarían eh, digamos, las dimensiones de los pasillos, ¿vale? Y eso evidentemente no puede ocurrir, ¿vale? Por tanto, bueno, de aquí lo que se deduce es que eh, la viga no atraviesa, no atraviesa la curva, ¿vale? Bueno, vamos a copiar esta figura de aquí y vamos a seguir trabajando con esta figura. Claro, ya solo nos queda copiar y pegar. Ya solo nos queda una situación, ¿vale? Voy a borrar esto de aquí. Perdón. A ver, un momento. Voy a borrar esto de aquí.
eliminar. Vale. Ya hemos visto, ya nos queda solo una situación en la que la longitud, hemos visto esta situación y hemos visto esta. Hemos visto que en esta situación la viga atraviesa la curva. En esta situación no la atraviesa. Ya nos queda solo el caso en el que la longitud de la viga es mayor que d. ¿Vale? Supongamos que la longitud de la viga es mayor que la longitud de este segmento mínimo. Vale. Bueno, yo creo que en este caso está absolutamente claro o es bastante intuitivo pensar que en este caso la viga no puede atravesar la curva, ¿vale? Lo vamos a hacer por reducción al absurdo. Supongamos que la viga puede atravesar la curva, ¿vale? Si la viga puede atravesar la curva, según vimos anteriormente, entonces la viga en su trayectoria va a pasar de la posición 1 horizontal a la posición 2 vertical, sin tocar este punto de aquí, ¿vale? Y además, la viga va a tomar los ángulos que va a ir formando la viga con la horizontal son todos los ángulos entre 0 y pi medios radianes. En particular va a formar también este ángulo alfa sub 0 que forma este segmento de longitud mínima. Es decir, que nuestra viga va a ser paralela a este segmento D sin tocar el punto O, ¿vale? Va a ser paralela a ese segmento D sin tocar el punto O, pero es que eso es el mismo caso que el anterior. Es decir, que vamos a tener que nuestra viga en un momento dado de su desplazamiento va a ser paralela al punto D, pero sin tocar el punto O, es decir, por debajo de este segmento, lo que está aquí dibujado. ¿Eh? Y además la longitud de esta viga es mayor que la longitud de D. Y eso también es imposible, al igual que en el caso anterior, porque entonces nuestra viga se saldría de los límites de los pasillos. ¿Vale? Esto implicaría que la viga se saldría de los límites de nuestro pasillo. Y llegaríamos a una contradicción. Por tanto, lo que tenemos que concluir es que la viga no atraviesa la esquina. ¿Vale? Entonces, conclusión. La única forma de que la viga atraviese la esquina es que la longitud de la viga sea menor que d. ¿Vale? En el momento que la longitud de la viga es igual a d, ya la viga no atraviesa la curva. Por tanto, ¿cuál será la máxima longitud posible para que nuestra viga atraviese la curva? Pues evidentemente la máxima longitud posible es d, la longitud de d, la longitud de este segmento de longitud mínima de entre todos los segmentos que se apoyan en esta recta y pasan por este punto, ¿vale? Porque a partir de que la viga tenga una longitud superior a esa longitud d, pues ya no va a poder atravesar la curva, ¿vale? Por tanto, la longitud máxima posible es esta longitud d. Por tanto, a partir de ahora mi problema se traduce simplemente en calcular cuál es esta longitud mínima d. ¿Cuál es esta longitud del segmento de longitud mínima de entre todos los segmentos que se apoyan en X e Y y pasan por O? ¿Vale? Y esa será la solución a nuestro problema. Entonces, vamos a aprovechar, para calcular esa longitud, vamos a aprovechar esta gráfica que hemos hecho aquí y vamos a trabajar a partir de ella. ¿Vale? Bueno, la situación es la siguiente.
Vale, bueno, pues vamos a considerar, consideremos todos los segmentos que se apoyan en esta recta y en esta recta y pasan por el punto O, ¿vale? Entonces, sea AB un segmento cualquiera de extremos A perteneciente a la recta X y B perteneciente a la recta Y pasando por O, ¿vale? Por este punto. Claro, obsérvese lo siguiente. Bueno, esta es la longitud del pasillo, del primer pasillo A, y esta es la longitud del segundo pasillo. Este ángulo de aquí es igual a este ángulo de aquí. ¿Por qué? Por el teorema de Tales. Porque estas dos rectas, esta y esta, son paralelas y esta recta atraviesa a esas dos rectas paralelas y por el teorema de Tales este ángulo de aquí es igual a este ángulo de aquí, que yo lo voy a llamar alfa. ¿Vale? Entonces, de este triángulo de aquí tenemos que el seno de alfa es igual a A partido por AO. Y de aquí a O es igual a A entre el seno de alfa. De este triángulo de aquí, el coseno de alfa es igual a B partido por OB, de donde OB es igual a B partido por el coseno de B. Entonces, sea L la longitud del segmento AB, ¿vale? Esa longitud del segmento AB va a ser la longitud de AO más la longitud de OB, que en nuestro caso es A partido por el seno de alfa más B partido por el coseno de alfa, ¿vale? Y obsérvese que esta es una función que depende de alfa. Por tanto, la longitud de nuestro segmento AB, que depende de alfa, es A partido por el seno de alfa más B partido por el coseno de alfa. Y muy importante, ¿qué valores puede tomar alfa? Bueno, en una situación extrema en la que A esté muy, muy, muy alejado y B esté muy por aquí, ¿vale? ¿Eh? Ese alfa tiende a cero. Este ángulo alfa tiende a cero, sin llegar a ser cero, ¿vale? Y en una situación muy extrema también, en la que este punto A esté muy cerca de aquí, y por tanto la recta haría así, pum, 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 y este punto B pues estaría muy, muy alejado, pues ese ángulo alfa sería muy próximo a pi medios, a un ángulo recto, muy próximo a pi medios sin llegar a ser pi medios, ¿vale? Porque la única forma de que sea pi medio es que el punto A esté aquí y el punto B esté en esta recta, pero el punto B no está en esa recta, tiene que estar en esta recta, ¿vale? Por tanto, yo creo que es evidente que alfa pertenece al intervalo abierto 0 pi medios. Y como yo lo que quiero calcular es la longitud mínima de todos esos segmentos, ¿vale? Pues a partir de ahora mi problema se traduce matemáticamente en minimizar esta función, encontrar el mínimo de esta función que depende de alfa. El mínimo en este intervalo, ¿vale? Y para encontrar el mínimo lo que voy a hacer es que, bueno, pues voy a derivar y voy a igualar a cero. Bueno, la derivada de esto es la derivada del primero, que es 0 por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar, por la derivada del segundo, que es el coseno de alfa, partido por el segundo al cuadrado. Más la derivada del primero, que es 0 por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar, que es b, por la derivada del coseno, que es el menos seno. ¿Vale? Que ese menos seno con este menos se convierte en un va, y esto es el coseno de alfa. Perdón, coseno cuadrado de alfa. Por tanto, L' de alfa es igual, lo voy a poner así, B seno de alfa entre coseno cuadrado de alfa menos A coseno de alfa partido por el seno cuadrado de alfa. ¿Vale? Y para encontrar los extremos de nuestra función, lo que voy a hacer es que voy a igualar esta derivada a cero.
¿vale? Para encontrar los extremos. Es decir, voy a calcular L' de alfa igual a 0. Bueno, L' de alfa es esto de aquí. Si yo, venga, vamos a hacerlo bien. B por el seno de alfa entre coseno cuadrado de alfa menos A coseno de alfa partido por el seno cuadrado de alfa. Obsérvese que en realidad esta función está bien definida porque alfa está entre 0 y pi medio, por tanto los denominadores no se anulan nunca, ¿vale? Esto vale 0, sí, solo sí, b seno de alfa entre coseno cuadrado de alfa vale a coseno de alfa entre seno cuadrado de alfa. Esto ocurre sí, solo sí, multiplicando en cruz, b seno cubo de alfa es igual a coseno cubo de alfa, y esto ocurre si solo si, bueno, a partido por b es igual a seno cubo de alfa entre coseno cubo de alfa. Esto es la tangente de alfa al cubo, y esto ocurre si solo si la tangente de alfa al cubo es a partido por b, y esto ocurre si solo si la tangente de alfa es la raíz cúbica de a partido por b, y esto ocurre si solo si alfa es, perdón, alfa es el arco cuya tangente es la raíz cúbica de a partido por b, ¿vale? Y este valor de alfa lo voy a llamar alfa sub 0. Es decir, que nuestra función L de alfa, que es la que yo quiero minimizar, eh, tiene, digamos, iba a decir un extremo relativo, pero no, un punto singular. Este valor de alfa sub 0 que hemos obtenido puede ser un máximo, puede ser un mínimo, o puede ser también un punto de inflexión, perfectamente, ¿vale? Entonces, lo que nos interesa ahora es demostrar que para este valor de alfa, es decir, para este valor alfa sub 0, nuestra función L de alfa alcanza un mínimo, ¿vale? Eso es lo que nos interesa demostrar. Claro, una forma de demostrar eso es considerar la derivada segunda de nuestra función, es decir, derivar esta función, evaluar la derivada segunda en este punto, ¿vale? Y ver que nuestra función es convexa en ese punto. Es decir, que la derivada segunda en ese punto es mayor que 0. Si hiciéramos eso y efectivamente la derivada segunda en este punto fuese mayor que 0, pues entonces ya habríamos demostrado que para este valor de alfa nuestra función alcanza un mínimo, ¿vale? Lo que pasa que calcular la derivada segunda, mm, verá, es fácil calcular la derivada segunda, pero después evaluarla en este valor y hacer las operaciones es muy complicado, ¿vale? Sale algo muy complicado. De hecho, algo prácticamente que no es manejable. Entonces, yo optaría por lo siguiente. Voy a considerar mi función L' de alfa, que es esta de aquí. Y vamos a representarla gráficamente, ¿vale? Vamos a intentar representar gráficamente esta función L' de alfa. Una cosa está clara. Nuestra función L' de alfa está definida en el intervalo 0 pi medio, ¿vale? Al igual que nuestra función L de alfa. 0 pi medio. Sin tocar el 0 y sin tocar el pi medio. ¿Vale? Aquí lo tenemos claramente. Además, L' de alfa es igual a 0 si solo si alfa vale este valor de aquí, que yo lo he llamado alfa sub 0 para poder trabajar fácilmente con ese valor. Es decir, este valor de alfa sub 0 es el único en el que nuestra función L' se anula, ¿vale? Es el único en el que nuestra función L' se anula. Además, observemos lo siguiente. L' de alfa es continua en su dominio de definición. Claramente, su dominio de definición es continua, eso no hay ningún tipo de duda. En 0 pi medio abierto, abierto. Además,
El límite cuando alfa tiende a 0 por la derecha de L' de alfa, claro, cuando alfa tiende a 0 por la derecha, el seno tiende a 1, esto tiende a 0, luego esto tiende a 0, ¿vale? De esto me puedo olvidar y ahora... no, no, perdón. Al revés. A ver, cuando alfa tiende a 0 por la derecha, el coseno de alfa tiende a 1, ¿vale? El coseno cuadrado también tiende a 1. Esto tiende a 0, luego esto tiende a 0, me puedo olvidar de esto. Y ahora, el seno de alfa al cuadrado tiende a 0, ¿vale? Esto tiende a 0 y además tiende a 0 con valores positivos, porque esto es seno cuadrado. Y el coseno de alfa tiende a 1, ¿vale? Tiende a 1, luego esto tiende a con este menos de aquí, es decir, a menos a, ¿vale? A es positivo, luego esto claramente es menos infinito. Por tanto, nuestra función L' de alfa, cuando alfa tiende a 0 por la derecha, tiende a menos infinito. ¿Mm? Claro, ¿qué ocurre cuando alfa tiende a pi medios por la izquierda? A L' de alfa. Bueno, pues cuando alfa tiende a pi medios, esto tiende... mm, 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 perdón. Sí, no, no. Eh, a ver, creo que me estoy haciendo... aquí me he hecho un pequeño lío, ¿no? Cuando alfa tiende a pi medios, a ver, esto tiende a 1, ¿vale? Ah, bueno, vale. Esto tiende a 1, sí, claro. Cuando alfa tiende a pi medios por la derecha, esto tiende a 1, esto tiende a 0, luego esto tiende a 0, me puedo olvidar de esto, ¿vale? Esto tiende a 1, luego esto tiende a b partido por el coseno de pi medio, pues 0, ¿vale? Y además cuando tiende a pi medio por la izquierda, el coseno tiende a 0 pero por la derecha, ¿vale? Entonces esto es positivo, luego esto es más infinito, ¿vale? ¿Esto qué es lo que significa? Esto lo que significa es que nuestra función L' tiene que tener una forma parecida a esta, ¿vale? De hecho, lo que me interesa es lo siguiente. Ya no me interesa tanto la forma que tiene L' de alfa, sino lo siguiente. Lo que me interesa es que L' de alfa, ¿vale? No, o sea, entre 0 abierto y alfa sub 0 abierto, aquí no puede tomar ningún valor positivo. Todos los valores tienen que ser negativos. Aquí no puede tomar ningún valor positivo. ¿Por qué? Porque si tomase un valor positivo, ¿vale? Aquí habría, digamos, un máximo, ¿vale? Y si hay un máximo, pues yo creo que está claro que, o sea, no es que haya un máximo, sino que, perdón, si tomase un valor positivo entre 0 y alfa abierto, como nuestra función L' es continua, aquí habría un punto de corte con el eje OX. Y eso no es posible porque el único corte de punto que nos ha salido con el eje OX es alfa sub 0, ¿vale? Por tanto, entre 0 y alfa sub 0, L' necesariamente tiene que ser estrictamente negativa, ¿vale? Es decir, L' de alfa es menor que 0 en el intervalo abierto 0, alfa sub 0. Y lo mismo ocurriría, ¿vale? O sea, o sea, entre alfa sub 0 y pi medio abierto, nuestra función L' de alfa necesariamente tiene que ser positiva, por la misma razón, porque si fuese negativa para algún valor del abierto, ¿vale? Nuestra función L', como es continua, tendría que hacer así y habría un punto de corte
distinto a alfa sub 0. Y el único punto de corte que hay con el eje OX es alfa sub 0, ¿vale? Por tanto, entre alfa sub 0 abierto y pi medio abierto, L' es negativa, ¿vale? Es decir, L' en alfa es menor que 0 en alfa sub 0 pi medio. Bueno, pues ya está. ¿Eso qué significa? Esto significa que L de alfa es... perdón. No, perdón, esto es positivo, ¿vale? O sea, esto tiene que ser positivo. ¿Eh? Positivo, vale. L de alfa es decreciente en el intervalo 0 alfa sub 0 y L de alfa es creciente en alfa sub 0 pi medio. Bueno, pues ya está. Esto implica que L de alfa alcanza un mínimo, que además evidentemente absoluto, en alfa igual a alfa sub 0, ¿vale? ¿Y cuál es ese, cuánto vale ese mínimo? ¿Qué es lo que me interesa? Es decir, ¿cuánto vale L en alfa sub 0? Es decir, L, ¿cuánto valía alfa sub 0? Alfa sub 0 es el arco tangente de la raíz cúbica, ¿vale? El arco tangente de la raíz cúbica de A partido por B. Bueno, ¿cuál era la definición de L de alfa? Pues lo tenemos que tener por aquí, ¿no? Aquí. L de alfa es esto de aquí. Lo voy a copiar y lo voy a pegar, ¿vale? Y por tanto, bueno, pues nada, se trata de simplemente de sustituir alfa por este valor de aquí, es decir, la longitud mínima es esta de aquí. El seno del arco tangente de la raíz cúbica de A partido por B más B entre el coseno del arco tangente de la raíz cúbica de B partido por A, ¿vale? Y esta de aquí sería la longitud máxima que tiene que tener nuestra viga para poder atravesar la esquina. Y con esto concluiríamos este apartado.